Vamos a platicar de todo lo que está ocurriendo en el Ecuador. No es menor. Yo desde muy temprano le estoy preguntando si usted considera que esto puede o no puede llegar a suceder en nuestro país. Ya hace tiempo vimos cómo entraban algunos hombres armados a estaciones de radio. Esto llegó a pasar en Michoacán, ha pasado en algunos otros lugares de la República. Aquí no estamos hablando de un golpe de la guerrilla particularmente, no estamos hablando de un golpe de Estado, de militares contra el gobierno o de algún grupo armado contra el gobierno. Es el crimen organizado, el narco, que por cierto son sucursales del narco mexicano, contra el Estado de Ecuador. Un Ecuador convulso que tuvo pues un asesinato, el asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en agosto del 2023, y que pues a partir de ahí fue como los albores, como darnos ahí una probadita de lo que venía con un Estado francamente fallido que en estos momentos se encuentra en alerta máxima. Ahora sí, me enlazo con Marco Cadena, colega periodista allá en el Ecuador. Marco, te mandamos un gran abrazo aquí desde México, toda la solidaridad a lo que están sucediendo, a lo que están pasando, a lo que están sufriendo los compañeros y lo que está sufriendo también pues el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo estás, Marco? Buen día. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Bueno, para los ecuatorianos un buen día en lo que cabe. Vivimos una tensa calma en esta jornada, esperemos que se mantengan así las cosas, Luis. ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿por qué hemos llegado a ver no solamente lo que sucedió en TC Televisión ahí en Quito, sino pues a los narcos asesinando gente en las cárceles, a los balazos que se están dando en las calles, en las universidades incluso? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué está pasando, Marco? Bueno, los ecuatorianos empezamos a sentir que las cosas cambiaron cuando asume el poder el expresidente Lenín Moreno por situaciones que ya se estaban dando desde el gobierno anterior. Pero en los primeros meses de ese gobierno explotó un coche bomba en un cuartel policial en San Lorenzo. San Lorenzo es una zona costera que está en la provincia de Esmeraldas. Hoy por hoy una de las zonas más violentas del país desde que comenzó toda esta situación. Meses después secuestraron a 2 periodistas y el chofer de un periódico de acá del país que se llama Diario del Comercio, y semanas después los asesinaron frente prácticamente a todo el país. Desde ese momento las cosas comenzaron a cambiar y se comenzaron a dar ya fuertes incidentes en las cárceles del país, masacres continuas y constantes, continuos estados de excepción. Ninguno surgió efecto. Llegó el nuevo presidente que gobernó 2 años porque hace poco más a través de la muerte cruzada, el decreto que él emitió para sacar a los asambleístas de la asamblea, justamente mandar a los 137 asambleístas a sus casas. La situación se desbordó también, hubo constantes masacres en las cárceles, nuevamente problemas súper fuertes también en las calles, y en esos momentos ya la escalada delictiva comenzó a irse de control. En realidad, Luis, esta situación que estamos viviendo hoy los ecuatorianos se la veía venir, aunque no nos imaginamos, creo, que iba a ser con tanta fuerza. Cuéntanos un poco del fito y de estos cárteles que están operando allá en el Ecuador, que a final de cuentas los vemos como sucursales de los cárteles mexicanos. Allá están con la presencia de lo que aquí llamamos el cártel Jalisco Nueva Generación, y también con la presencia de lo que es el cártel de Sinaloa. Algo así entiendo como el Chapo Guzmán sería el fito allá en el Ecuador. Cuéntanos, Marco. Prácticamente, si podemos hacer una comparación, sería como en el caso de Colombia Pablo Escobar, o en el caso de México el Chapo Guzmán. Nosotros hemos visto los conflictos de este tipo desde lejos, tanto en Colombia como en México y en otras naciones del mundo, pero para nosotros esta es la primera vez que tenemos que atravesar por una situación como esta, por lo cual tanto en la rama de los periodistas como en la rama política, la policía, las Fuerzas Armadas, no tenemos experiencia en esta situación, por lo cual nos agarra en realidad en bajada este gran problema, Luis.
Oye, dime algo, ¿hay un saldo del cual se pueda hablar hasta este momento en cuanto a los números de personas que perdieron la vida el día de ayer? Entiendo que también se hablaba de la muerte, incluso en una bala perdida de un artista famoso allá en Ecuador. Hoy me dices, amanecen pues con esta calma chicha, con esta calma tensa, pero ¿ya tenemos un saldo de lo que pasó ayer? No. Las autoridades, ayer, por ejemplo, se esperaba, nunca se anunció, pero los ecuatorianos esperábamos que haya una cadena nacional en donde el presidente, después de la reunión que tuvo con el Consejo de Seguridad, este Consejo de Seguridad es quien maneja los temas justamente de este tipo, y estuvo reunido hasta la noche de ayer. De lo que nosotros conocemos y de lo que ya está confirmado, en Ecuador el gobierno reconoció ya a estas bandas criminales como terroristas. Por eso es que se militarizaron inmediatamente las ciudades, ya a raíz de las 8 de la noche, cuando ya el país se caotizó durante todo el día, ya pudimos ver fuertes contingentes militares en las calles, y también estamos hablando de que estamos en un toque de queda desde a partir de las 12 de la noche. Entonces, en el momento en el que el gobierno ya los declara como terroristas y declara que hay un conflicto bélico armado interno, en otras palabras, una guerra interna en Ecuador, los militares ya pueden actuar de manera diferente, porque había un problema constitucional en que si ellos podían o no meter mano en las acciones que tiene que hacer la policía. Pero en una situación como la que está Ecuador, en donde la policía se ve desbordada por la cantidad de crímenes que ocurren todos los días, y no solamente en las ciudades más grandes o consideradas como más peligrosas en los actuales momentos, sino a nivel de todo el país, entonces ya los militares salieron a las calles, y eso ha logrado ya mantener una calma, como te digo, técnica, porque en estos momentos todo puede pasar. No hay que creer todo lo que circula en redes sociales ni lo que nosotros vemos. Por ejemplo, se dijo que habían saqueos en algunas ciudades del país, balaceras también. Había una circulación increíble de videos falsos de otros países. La situación es extremadamente grave, pero algunas de las cosas que circulan en redes sociales no son falsas, ¿no? Hemos visto videos de gente que ha sido asesinada en las cárceles, con las voces inclusive pues en español y con el acento característico del Ecuador, pues hablando de esto que está sucediendo, haciendo amenazas inclusive hasta el mismo presidente. Estos videos están de alguna u otra manera verificados, porque están circulando muchos, algunos son realmente muy fuertes, los estrangulan, los matan de maneras pues indecibles, querido Marco. ¿Eso es cierto? ¿Está pasando eso en las cárceles? En los medios de comunicación los estamos dando como ciertos, en algunos casos sí verificados, pero en otros no, son imágenes que no corresponden inclusive a Ecuador. Y como no hay un pronunciamiento oficial desde el gobierno, todavía no se puede decir, hay una cifra de heridos, una cifra de fallecidos, los daños hasta el momento, porque se incendiaron buses, taxis, carros de personas, de civiles, ¿no?, comunes y silvestres, se secuestró a gente. Lo que vimos en TC Televisión es algo inédito. En el país jamás nos imaginamos ver una cosa como esa, bandas organizadas se tomen un canal de televisión en vivo. Pero lo que asombra es que los canales, o lo que por lo menos a mí me llama mucho la atención, es que fue tomado TC Televisión y Gama TV se colocó un explosivo. Estos dos canales fueron incautados en el gobierno de Rafael Correa. Son canales en donde funcionaban prácticamente como que fueran ministerios, con personal específicamente de esa línea de gobierno, y hasta el momento se mantenían trabajando ahí. Entonces esto es un poco sospechoso, por decirlo menos, ¿no? Que justamente en dos canales incautados. ¿Por qué no pasó eso en otros canales que son totalmente privados? Marco, pues vamos a seguir muy de cerca este tema. Te aprecio mucho, de verdad mucho, que nos hayas tomado esta comunicación, que nos des aquí tu testimonio de lo que ha estado sucediendo, y estamos atentos allá a lo que ocurra en el Ecuador. Un gran abrazo y toda la admiración. Gracias, Marco. Saludos, Luis, y que tengan un buen día. Saludos para el pueblo de México. Gracias, es Marco Cadena, colega periodista allá en el Ecuador.